Paz a vosotros, hermanos y amigos, el pastor Gamaliel, transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México, para el grupo Los Falsos Apóstoles de la Luz del Mundo, revisando la historia original que consignó René Rentería y que 11 años después fue maquillada, fue retocada, fue falseada por Berea, por el editor Luis Fernando Vázquez. Voy a tocar algunos puntitos interesantes de cómo la cúpula de la luz del mundo ha pretendido engañar al público, y lo que se advierte es que este retoque, este recorte de datos que hicieron a la edición original obedece simplemente al motivo de implantar una nueva doctrina que es la base cardinal de todas sus creencias. Me estoy refiriendo a la famosa doctrina de la elección. Ya mencionamos que antes de 1943, según la historia original de René Rentería, y quiero decir que René Rentería hizo investigación de campo, escuchó cassettes, habló con testigos, consultó documentos, y Berea, 11 años después, no hace sino retomar el material de René Rentería, y el editor Luis Fernando nada más lo retoca, lo recorta, lo adecúa a la doctrina implantada. En el primer libro se ve a un Aarón Joaquín que desciende de la Iglesia Cristiana Espiritual, lo bautizan unos profetas chamagosos, de ahí bebe, de ahí aprende la doctrina, y no es hasta 1943 que se cree apóstol. En la historia retocada lo hacen apóstol desde 1926, y no te voy a aburrir con los detalles, tú puedes checar el PDF, pero desde el 26, el apóstol de Jesucristo, y el apóstol de Jesucristo, y el apóstol de Jesucristo para allá, y el apóstol de Jesucristo para acá, cuando en el libro original no es hasta 1943 que se sabe apóstol, y en el libro, evidentemente, ya se le empieza a llamar el apóstol. Yo quiero decirles a todos que yo he descubierto que a Joaquín Aarón en realidad nunca lo trataron de apóstol. La idea se fue madurando en esta secta perniciosa, pero bueno, es la opinión mía según la investigación. Yo quiero leerte ahora este detalle refiriéndome al rubro que hoy ostenta la Iglesia de la Luz del Mundo. El rubro original, la denominación original que supuestamente le revelaron a Aarón en 1934, es Iglesia Cristiana Espiritual, la Luz del Mundo. Te voy a leer en la página 180 del libro de René Rentería, y voy a hacer una serie de planteamientos, ¿no? A ver, acompáñame. Vamos a ver. Es la página 180 y lee así. El hermano Aarón vivió ese breve momento de éxtasis y en lo profundo de su alma disfrutó ese goce supremo de la revelación divina. Su espíritu se replegó sobre sí mismo y, resuelto en sí, con extraordinaria emoción, transmitió a la comunidad la visión celestial y les dijo: hermanos, somos la luz del mundo.
y repitió, la luz del mundo. Y será la denominación universal que distinguirá a esta comunidad. Y la transmitiremos orgullosamente al mundo. Y la exhibiremos en nuestros templos. Y se las explicaremos a nuestros hijos y nietos. Escuche bien la siguiente declaración. Y a partir de hoy, este amplio horizonte de identidad se desplegará para cada uno de los que crean en el Evangelio, de los que viven y de los que mueren, y de los que mueran y duerman en el Señor, porque somos la Iglesia cristiana espiritual, la luz del mundo. El siguiente párrafo, solo para ubicar el párrafo, sus palabras volaron en el espacio como ángeles. Yo quiero que notes que el rubro en el libro de René Rentería tiene las primeras letras en mayúscula. La palabra iglesia tiene una I mayúscula. La palabra cristiana tiene una C mayúscula. Y la palabra espiritual tiene una E mayúscula. Asimismo, la frase la luz del mundo, todas las palabras inician con mayúscula, lo cual quiere decir que estamos hablando de un rubro oficial. No está diciendo René Rentería que Aarón Joaquín dijo, la iglesia es espiritual y es cristiana, pero es la luz del mundo. Esto te lo aclaro de las mayúsculas porque el engañador Carlos Montemayor dice en su video La IS y la luz del mundo, en el minuto 26:10 al 26:47, pero Aarón dijo iglesia cristiana espiritual. Claro, porque es iglesia y es cristiana y es espiritual. En pocas palabras, el engañador Carlos Montemayor quiere hacerte creer que lo que consignó René Rentería no era el rubro. La verdad es que la frase está mostrándote un rubro porque Aarón se estaba desligando de la iglesia cristiana espiritual, es decir, la IS. Esto no se puede negar. Mira, ahora en el libro retocado, ahora estamos consultando la historia retocada 11 años después por Berea. Ahí está el asunto de la visión. Pero fíjate cómo dice aquí. Vosotros sois la luz del mundo, etcétera. Y dice básicamente lo mismo. Que una visión, unas luces, pero quería mostrarte la parte donde le quitaron ahora la iglesia cristiana espiritual. Entonces, nada más que es un poquito difícil mover el PDF aquí, vamos a hacerlo despacito. Dice: el siervo de Dios vivió un gran momento de revelación divina. En lo profundo de su alma sintió el goce supremo de espiritualidad. Su espíritu se replegó sobre sí mismo
Caray. A ver. Su espíritu se replegó sobre sí mismo. Permíteme bajar un poquito esto porque le doy al PDF y luego adelanta demasiado. Observó los hermanos, los hijos de su apostolado. Perdóname, pero acá no se habla todavía de apostolado, como te lo he estado diciendo. Aquí ya le metieron el apostolado. O sea, básicamente el retoque consiste en desligarse completamente de los orígenes de la IS y decir que era apóstol desde el 26. Esto del apostolado tampoco aparece allá en lo que yo te leí. Y con el gozo de Dios en su corazón, con extraordinaria emoción, transmitió a la comunidad la visión celestial. Hermanos, somos la luz del mundo, la luz del mundo. Esta será la denominación universal que distinguirá a la verdadera iglesia de Jesucristo. La transmitiremos orgullosamente al mundo, la exhibiremos en nuestros templos, lo enseñaremos a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos a partir de hoy. Este amplio horizonte de identidad nos es dado por Dios. Se desplegará cubriendo a cada uno de los llamados a creer en Él. A creer en el Evangelio. De aquellos que vivan y duerman en Él. Y luego vamos a la siguiente página. En Él, permíteme subir esto. En el Señor. Escucha. Porque somos la verdadera iglesia de Jesucristo. Este adjetivo de verdadera no está en el otro libro. Hay innumerables maquillajes, puntitos que le han metido a la nueva edición falseada, trastocada. Dice, porque somos la verdadera iglesia de Jesucristo, la luz del mundo. Aquí aparecen las primeras letras en mayúscula, evidentemente, porque es un rubro. Sus palabras volaron en el espacio como ángeles. ¿Y dónde quedó lo que había consignado? La exhibiremos en nuestros templos y se las explicaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y a partir de hoy, este amplio horizonte de identidad se desplegará para cada uno de los que crean en el Evangelio, de los que viven y de los que mueran y duerman en el Señor, porque somos la iglesia cristiana espiritual, la luz del mundo. El engañador de Montemayor te dice en su video, él acepta, no, es que Aarón dijo sí, pero decía somos iglesia y es espiritual. No, señor, usted es un mentiroso, señor Montemayor, juntamente con los editores de Berea. ¿Por qué yo hago todas estas aclaraciones? Es muy sencillo. Porque te presentan un movimiento con un fundador que fue apadrinado por la Iglesia Cristiana Espiritual, de ahí bebió, fue pastor en ese movimiento, y al último tratan de decirte que prácticamente Aarón cayó del cielo y que en el 26 empezó la iglesia y bla, 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 todo lo que tú ya sabes. Yo estoy demostrando que por la misma historia de ellos se nota el engaño, se nota el intento de engañar a las personas, y yo estoy seguro que muchos de la gente de la luz del mundo, especialmente las nuevas generaciones, desconocen estas barrabasadas, estas mañosadas de esta gente. Hablando un poquito de este rubro,
la luz del mundo, quiero llevarte a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo encuentras en Mateo capítulo 5. Mira cómo puse yo el subtítulo en mis notas y dice: un rubro, una denominación proselitista y elitista. A ver, se repitió la frase, déjame borrarla. Es una pregunta que yo hago, ¿no? Un rubro, una denominación proselitista y elitista, es decir, somos los únicos. Este tipo de argumentos son muy cándidos. Da pena escuchar a la gente de la luz del mundo. Bueno, yo tengo algunos conocidos que ostentan esta pregunta: ¿cómo se llama tu denominación? Y ellos dicen: nosotros somos la verdadera iglesia porque nos llamamos así. Por supuesto que la frase está sacada de Mateo 5:14. Dice Jesucristo, no le está diciendo por supuesto a Aarón Joaquín, ni le está diciendo a Samuel, ni a los de Hermosa Provincia, le está diciendo a los que habían creído en él: vosotros sois la luz del mundo. Pues yo quiero que notes, por favor, que no se trata de un rubro o una denominación de un movimiento registrado ante gobernación. No puedes tú ser tan ingenuo, hermano y amigo, para dejarte engañar por estas personas. El problema de la gente es que no lee la Biblia. Y claro, parte de la doctrina es que no la lean, sino que crean en el que Dios ha enviado, y aún ese texto no se refiere a Nazón, sino se refiere a Jesucristo. Y una lectura desapasionada, honesta, sincera de esta parte de la Biblia, cualquier muchachito de primaria lo puede entender. Jesucristo no está hablando de un rubro, señores. Jesucristo está diciendo, hablando de una figura, diciéndole a los que habían creído en él: vosotros sois la luz del mundo. Y luego les explica la analogía, por favor. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. No se trata de una denominación. Te quiero enseñar algo. ¿Cuál es la enseñanza? Sencillo, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, así como las de Nazón. Y cuando vean las buenas obras de Nazón, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Perdonadme el sarcasmo, pero lo mismo se aplica a Nazón, a ti o a mí, si dices que has creído en Jesucristo. No se trata de blandir las palabras del Señor para convertirlas en un rubro, y que si tú usas este rubro, ya la hiciste. Evidentemente, Jesucristo no está hablando de un rubro. Lo único que le falta a la gente a la luz del mundo es leer la Biblia y creerla. Deberían de haber leído el contexto, y el contexto es el siguiente. Mateo capítulo 5, no desde el verso 14, sino desde el verso 13. Palabras de Cristo. Vosotros sois la sal de la tierra. Ah, caray, ya tenemos otro rubro aquí, señores de la luz del mundo. Igualmente válido que vosotros sois la luz del mundo. Invito a todos los miembros del grupo Los Falsos Apóstoles de la Luz del Mundo a que formen una nueva denominación, blandiendo las palabras de Cristo, enarbolándolas, y nosotros nos llamaremos la sal de la tierra. Y estaremos igual de fundamentados
que lo que se le ocurrió al señor Eusebio Joaquín. Evidentemente ni la luz del mundo ni la sal de la tierra se trata de un rubro, porque de nuevo se trata de una analogía. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Dejemos el rubro porque es algo tan natural de entender. Simple y sencillamente, amigo de la luz del mundo, te han engañado. Estás en una serie de engaño histórico, de conceptos sacados de contexto, y lo peor de todo, amigo de la luz del mundo, es que no quieres ver, no quieres oír. El problema de una persona engañada es profundo, porque voy a poner una comparación un poquito drástica, pero yo confío en mi esposa y nunca me ha traicionado, hemos sido fieles el uno al otro, pero si tú llegaras y me dijeras que ella me está engañando, evidentemente eso iba a ser muy doloroso para mí, pero la primera reacción es no creerlo. ¿Por qué? Porque la amo, porque crecí con ella, llevo 20 y tantos años de casado, se me va a desbaratar mi mundo, he invertido toda mi vida allí. O sea, en pocas palabras, el engañado no quiere ver el engaño porque es doloroso, porque no le conviene a su alma aceptar que toda la vida lo han estado engañando. No es fácil confrontar el engaño. Tú podrás decir, no me importa lo que diga usted, no me importa el contexto, no me importan las palabras de Cristo, usted quién es para leer la Biblia. Bueno, ¿y quién eres tú o quién es Aarón para torcer la Biblia? ¿Quién era Samuel? ¿Quién es Nazón para torcer la Biblia y engañar a las personas? Tú vas a ser juzgado por lo que dice la Biblia, no por lo que diga Gamaliel o Nazón. Lee la Biblia. Porque al final de cuentas, Montemayor y toda esta gente citan la Biblia para engañarte. Léela tú. Aprende a ver los contextos, entiende que, por ejemplo, cuando Jesucristo dice, el que a vosotros recibe, a mí recibe, se lo dijo a los 12, ahí no estaba Aarón, Joaquín, no estaba Sami, se los dice a los 70, con motivo de la predicación a las ciudades de Israel. Si no lo quieres ver, porque te duele entender que te engañaron por muchos años con una declaración que no significa lo que ellos te dicen, porque han violado las escrituras, pues es asunto tuyo. Pero yo te invito a que leas, en primer lugar, como se debe de leer, con los contextos, con la verdad de la escritura, y confrontes tu realidad. Es que el haber sido engañados es doloroso. Duele en muchos aspectos. Y luego más cuando cuando hay una amenaza. El tema del engaño es amplio, no lo quiero tocar aquí, solamente fue un ejemplo. Quiero mostrarte otras falsedades sobre la historia, pero aquí hay una carta que alguien del grupo nos la hizo llegar. Hablando del rubro, se puede ver, por ejemplo, una carta, Iglesia Cristiana Espiritual, la luz del mundo, que obviamente corresponde con lo que te acabo de leer en el libro de René Rentería.
Iglesia Cristiana Espiritual, La Luz del Mundo, Glorieta Central, Matriz, Colonia Hermosa Provincia, Guadalajara, Jalisco. Y notas que no dice apóstol de Jesucristo, sino pastor y director general Aarón Joaquín González, Guadalajara, Jalisco, julio de 1964. Mira, hasta el 64 todavía ostentaban Iglesia Cristiana Espiritual, La Luz del Mundo. Esto concuerda con lo que acabo de leer en el libro original y demuestra la falsedad de la historia retocada de Berea. Y hay muchas cosas retocadas. Aquí me da pena decirte esto, pero mira, esto es algo un poquito vergonzoso, pero lo quiero tocar porque se sigue viviendo en este ambiente de que cuando te sales de la iglesia, La Luz del Mundo, te llaman perro, te llaman basura. Y definitivamente cuando hablan de la división que tuvo la iglesia El Buen Pastor, yo subrayé varias declaraciones feas, bajas. No sé si fue René Rentería o alguien le dictó, pero te voy a poner un ejemplo. Aquí en la página 215, cuando dicen que había algunos pastores que deseaban separarse, mira cómo dice. Antecedentes de la división. Había algunos pastores que desde hacía tiempo deseaban separarse, y para iniciar el engaño a los miembros de las iglesias preguntaban: ¿por qué acepta el hermano Aarón que se entonen himnos en su cumpleaños? ¿Por qué acepta que le lleven flores? Las preguntas eran ridículas, las respuestas simples, pero para los disidentes fueron razones suficientes para tejer una compleja red de argumentaciones falsas e insidiosas. Desde ángulo agresivo de la envidia, es decir, los llaman falsos, insidiosos, mentirosos, envidiosos, y para su propósito escogieron la mejor arma, pero también la más ruin, la calumnia. Ruin porque solamente se localiza en el ámbito de los bajos instintos, en todos sus nefastos niveles. Es difamación, deshonra, desprestigio. Es afrenta, oprobio, infamia. Escucha esto. Y el que la inventa, el que la aplica, el que la usa y la defiende, es basura humana. Qué lindo, ¿verdad? O sea que el pastor Chema y todos los que se separaron en el libro de René Rentería eran basura humana. Los rebeldes establecieron su estrategia. No quiero aburrirte, pero en la edición retocada quitaron todos este tipo de apelativos. Hay unos que aparecen perros, basura, así, pero este es uno de los más llamativos. Llamarle basura humana a los disidentes de la iglesia porque no están de acuerdo con tu doctrina. Esto sigue vigente. Te dicen perro, te dicen basura. Claro que yo invito a todos los que tienen el libro retocado a que busquen la frase basura humana y bajezas y todo lo que estamos leyendo aquí. Ya no lo vas a encontrar. Allá te pintan un Aarón que lloró,
era el mensajero de paz, los perdonó, pero no se habla de basura humana, no se habla de este tipo de bajezas. Señalé varias, pero pues no me gusta estar pastores patéticos y ridículos, mentes perversas. Todo esto lo quitaron, evidentemente, porque en el tiempo que se hizo se sentían poderosos, quizá creían que la historia no los iba a juzgar, llamándoles basura humana al que no cree como tú. Evidentemente, si tú le llamas basura humana a tu correligionario que no está de acuerdo porque te estás engrandeciendo, porque te estás robando los dineros, porque estás haciendo culto alrededor de tu propia persona, definitivamente no tienes derecho de decirle basura humana. Fíjate, la Biblia dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, este espíritu antievangélico lo quitaron del libro de René Rentería, y allá te pintan un Aarón abnegado, y perdonador, condescendiente, etcétera, ¿no? Saludos, Jorge Collin. Ya para finalizar el video, y fíjate qué curioso, porque una persona de la luz del mundo me estaba diciendo que todo lo que estoy haciendo yo aquí es chisme. Pero escucha bien, amigo de la luz del mundo, yo no escribí el libro de René Rentería. Tampoco escribí el de Berea, pero tampoco estoy tan atrasado para no darme cuenta que estás engañando a la gente. Tampoco estoy tan cerrado para no entender la maniobra de encubrimiento. Está como el asunto de el cura católico Miguel Hidalgo y Costilla. Yo crecí con la idea que Miguel Hidalgo y Costilla, el cura de Dolores, era un santo. Era el padre de la patria, el que nos dio la independencia, en el grito de Dolores, etcétera, etcétera. Cuando crecí un poquito y tuve mejor uso de razón y soy amante de los libros, me doy cuenta que el cura de Dolores tenía mujeres, jugaba póker, se emborrachaba, tenía hijos y no estaba peleando la libertad de del país. Y que la Iglesia Católica de entonces lo excomulgó y lo mandó a las profundidades del infierno con unas maldiciones, unas imprecaciones bárbaras, ¿no? Eso lo lees en los anales de la Inquisición. El cura Hidalgo es uno y el cura Hidalgo moderno es otro. El Eusebio Joaquín es uno y fue uno y ahora te lo pintan de otra manera. Allá tú si quieres seguir en el engaño, pero que conste, de tu propia boca te juzgo, dijo el Señor. Son ellos los que han falseado la historia y la han reescrito. Termino con algo para mí, aparte del falseamiento, aparte del engaño al público, y siempre es la parte que me ha interesado, hermanos, porque yo soy predicador del Evangelio, he visto el poder de Dios sanando a las personas, liberando a los endemoniados, restaurando matrimonios, y yo sé que el camino, la verdad y la vida es Jesucristo, y Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y se puede acceder a Cristo por la fe, por la vía de la fe, aunque los engañadores de la luz del mundo te dicen que no, que necesitas sanazón. Pero esta falsa mediación
de un apóstol en turno que se dice mediador entre Dios y los hombres es la piedra de la corona de la doctrina que se inventaron. Y también está en el libro. Vamos. Mira. Cuando se habla de la hermosa provincia, hay muchas contradicciones, que en otro video lo voy a tocar. Hay puntos anacrónicos en las dos historias. Pero quiero señalarte lo siguiente. Quiero señalarte la cuestión de hermosa provincia. Una declaración por demás escandalosa y muy peligrosa. Peligrosísima. En la página 261, y esto tiene que ver con la salvación de tu alma, se lee así. Página 261. Este es el lugar. Los hermanos que lo acompañaron oyeron discretamente la plegaria y vieron que de pie abrió sus brazos y con su vista al infinito platicó con Dios. Cuando se reintegró al grupo, su rostro brillaba de alegría y les dijo, es decir, este es Aarón, aquí no es apóstol todavía, Ah, no, en este libro sí, ya era apóstol después de su bautismo, después del 43. Pero fíjense lo que les dice. Hermanos, esta es la tierra prometida y será la residencia de la comunidad de la luz del mundo. La llamaremos hermosa provincia. Y repitió, hermosa provincia, hermosa, porque será majestuosa y bella, por sus cualidades de espiritualidad, orden y progreso. Provincia, porque es una división territorial. Área de predios y casas para hermanos. Y yo subrayé la frase, será el gozo de toda la tierra. Porque en esa frase le insertaron algo al otro libro. Fíjate bien, será el gozo de toda la tierra. Porque aquí acudirán débiles y poderosos, sabios e ignorantes, todos a encontrarse con la paz espiritual que requiere el ser humano. Y ese paréntesis que ves ahí es la inserción que hicieron en el libro retocado. Será lugar privilegiado para nosotros, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y será ejemplo y paradigma porque se levantarán otras colonias de hijos de Dios, otras hermosas provincias en este país. Ok. ¿Qué dice el PDF falseado de hermosa provincia? 11 años después retocado. Tenemos que está en la página 167, dice, del PDF. Vamos al PDF. Página 167. Vamos a ver. Esto es lo que ahora te dice Berea. Dice, hermosa provincia. Ese es el título, ¿no? A ver. Ok. Fíjate la falsedad de retocar la historia. Este es el lugar. Los hermanos que le acompañaban, escucharon discretamente la plegaria y vieron que de pie abrió sus brazos y con su vista al cielo platicó con Dios. Cuando se reintegró al grupo,
Su rostro brillaba de alegría y les dijo: hermanos, esta es la tierra prometida y será la residencia del pueblo escogido por Dios, por aquellos llamados a ser luz del mundo. La llamaremos hermosa provincia, repitiendo, hermosa provincia, hermosa, porque será majestuosa y bella, por sus cualidades de espiritualidad, orden y progreso. Provincia, porque es una división territorial, área de predios y casas para hermanos. Será el gozo de toda la tierra, porque aquí acudirán débiles y poderosos, sabios e ignorantes, todos a encontrarse con la paz y la esperanza espiritualidad. Escucha esto, que solo proviene de Dios, de su Hijo Jesucristo y de un apóstol. O sea, ya te metieron al apóstol. Que en tiempos de restauración es mediador entre Dios y los hombres. Nomás les faltó que pusieran la cita 1 Timoteo 2:5. Ok, déjame subrayarte la blasfemia para terminar el video. Porque la parte blasfema es la que te pongo en negritas, que no está en el libro original. La esperanza espiritual que solo proviene de Dios, de su Hijo Jesucristo, hasta ahí vamos bien. Pero aquí está la blasfemia, la torcedura, y de un apóstol. O sea, ya se estaban inventando, ya se había fraguado la doctrina de la elección. Y dice, de un apóstol que en tiempos de restauración es mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el engañador? ¿Nosotros que descubrimos las mentiras de esta gente o ellos que retocaron su propia historia? Jorge Colin nos dice: la luz del mundo predicó por muchos años que Samuel era el último apóstol y que nos entregaría a Cristo en su venida. Jorge, tú estás hablando la verdad porque lo viviste. Luego dice, pero Samuel murió y Cristo no vino. Y resulta que Dios llamó a otro apóstol, el que se encuentra ahora en una cárcel en California. Doctrina mutante. No, ¿cómo va a ser mutante? Es doctrina perfecta, Jorge Colin, a la que nadie ha contestado, porque es dada por un apóstol de Dios. Evidentemente, hermano y amigo de la luz del mundo, si no lo quieres ver, pues vas a sufrir más, porque al final de cuentas la mentira va a caer al suelo, porque verdaderamente el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, porque Él se entregó para que tú seas salvo, y tú puedes ejercer fe en Él. Que te hayan dicho que no, eso es otra cosa. Pero si la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, y tú dices que no puedes hacerlo, te vas a perder porque le crees más a hombres engañadores que han retocado la historia y han inventado doctrinas citando la misma Biblia para engañarte a ti. Yo te invito a que leas la Biblia, la creas y ejerzas fe en el único que te puede salvar.
Cristo Jesús. Voy a saludar para terminar. Gracias, Jorge Colin, excelente tu comentario. El apóstol Nason Joaquín Garnufia, Israel Valdés, Eugenio Jaime, Peter Joseph y Glenda Santana. Muchas gracias. Estaremos aquí ventilando el falseamiento de la historia de la luz del mundo para beneficio de los que no quieran cerrar sus ojos a lo que está enfrente de ellos, por doloroso que sea. Te esperamos en el siguiente video. Gracias por estar con nosotros en el grupo y esperamos tus comentarios, pero sobre todo que ejerzas fe en el único que puede salvarte, Cristo Jesús.